Desde que ocurrió ese momento en el concierto, muchísimas personas comenzaron a analizar absolutamente cada detalle, porque sinceramente la situación fue demasiado curiosa y se sintió muy diferente a otras veces. Lo primero todo, como sabemos, está organizado desde antes por el staff. En este tipo de eventos no es como que los miembros simplemente llegan y se sientan donde quieren, sino que literalmente cada lugar ya está marcado con los nombres correspondientes. Las posiciones ya están definidas y normalmente todo tiene un motivo específico. Muchas veces las posiciones incluso están pensadas para las cámaras, para el orden visual del grupo o para mantener ciertas dinámicas frente al público. Por eso justamente la gente notó tan rápido que los nombres de Jimin y Jungkook no estaban juntos. Se veía claramente que había una separación considerable entre ambos, y eso daba a entender que debían permanecer así durante el concierto. No era una casualidad ni algo improvisado, porque las ubicaciones ya estaban establecidas desde antes. Y precisamente por eso, lo que hizo Jungkook terminó llamando muchísimo más la atención. Porque en vez de simplemente aceptar el lugar donde debía estar, él prácticamente decidió ir directamente hacia donde estaba Jimin. Pero antes de hacerlo pasó algo que fue lo que explotó todavía más entre los fans. Jungkook primero fue hacia Namjoon. Ese instante duró apenas segundos, pero para muchas personas fue demasiado significativo. Jungkook hizo una especie de inclinación hacia Namjoon, aunque realmente no parecía una reverencia normal. Fue un gesto raro pero muy llamativo, porque él inclinó la cabeza hacia adelante y terminó chocando ligeramente con el pecho de Namjoon. No fue la típica reverencia formal que suelen hacer los idols, sino algo mucho más espontáneo y cercano. Y justamente por eso comenzaron todas las interpretaciones. Mucha gente sintió que Jungkook estaba actuando de una manera casi como pidiendo permiso de forma silenciosa, especialmente porque inmediatamente después terminó cambiando de posición para sentarse junto a Jimin. Y honestamente, la razón por la que tantas personas interpretaron eso así es porque no sería la primera vez que Namjoon queda en medio entre Jimin y Jungkook durante eventos públicos. Hay fans que desde hace años han notado que muchas veces Namjoon termina ocupando la posición central entre ellos, especialmente en escenarios, entrevistas o premiaciones donde las cámaras están constantemente grabando. Entonces, cuando Jungkook hizo ese gesto antes de moverse, muchos lo vieron como una especie de "puedo", dirigido hacia Namjoon, como si estuviera buscando aprobación antes de romper la formación que ya estaba organizada por el staff. Y lo más interesante fue que Namjoon literalmente cedió. Después de ese momento, no hubo tensión ni correcciones visibles, simplemente Jungkook terminó sentándose junto a Jimin. Y ahí fue cuando la diferencia en su comportamiento se volvió demasiado evidente. Porque apenas estuvieron juntos, ambos comenzaron a verse muchísimo más relajados y felices. Se la pasaron sonriendo constantemente, hablando entre ellos en voz baja y compartiendo pequeñas interacciones que parecían completamente naturales. Había momentos donde literalmente parecían desconectados del resto porque estaban demasiado concentrados el uno en el otro. Jungkook especialmente se veía muy distinto. Mucha gente notó que cuando él está cerca de Jimin, cambia muchísimo su energía. Se vuelve más juguetón, más atento y muchísimo más expresivo. Durante todo ese rato, prácticamente no dejaba de sonreír. Incluso en momentos donde no estaban haciendo nada especial, simplemente se le veía cómodo y feliz por estar sentado al lado de Jimin. Y eso fue justamente lo que hizo que tantas personas hablaran del tema después del concierto, porque la diferencia era demasiado visible.
Luego llegó el segundo concierto, y ahí las cosas cambiaron bastante, porque esta vez sí los sentaron separados desde el principio, y ya no hubo oportunidad de cambiar lugares. El staff literalmente mantuvo las posiciones tal como estaban organizadas. Pero incluso así, la atención de Jungkook hacia Jimin seguía siendo demasiado obvia. Y eso fue algo que muchísimas personas notaron enseguida mientras veían las grabaciones o los fancams. Cada vez que Jimin hablaba o hacía algo, Jungkook inmediatamente giraba para verlo. Pero no era un simple vistazo rápido. Literalmente doblaba todo el cuello intentando mantener la mirada sobre él incluso desde lejos. Había momentos donde parecía incómodo por la posición, pero aún así seguía buscando verlo. Y eso llamó muchísimo la atención porque era algo constante durante todo el concierto. Jungkook parecía pendiente de absolutamente todo lo que hacía Jimin. Si Jimin sonreía, Jungkook sonreía. Si hablaba, Jungkook lo miraba atentamente. Si hacía algún gesto pequeño, Jungkook reaccionaba enseguida. Por eso mucha gente dice que cuando ellos están separados, se nota demasiado cómo Jungkook busca constantemente a Jimin con la mirada. Es como si automáticamente su atención terminara yendo hacia él sin darse cuenta. Y justamente esa diferencia es lo que más comentan los fans. Porque cuando están juntos, Jungkook se ve tranquilo, feliz, relajado y completamente enfocado en disfrutar el momento con Jimin. Pero cuando están lejos, él pasa gran parte del tiempo intentando verlo desde la distancia, inclinándose, girándose o buscando cualquier oportunidad para volver a conectar visualmente con él. Además, algo que hizo todavía más evidente todo esto fue la manera en que Jungkook reaccionaba emocionalmente al estar cerca de Jimin. Porque no eran solamente miradas normales. Se notaba que estaba genuinamente entretenido y feliz compartiendo espacio con él. Jungkook sonreía muchísimo más. Se reía con facilidad y constantemente parecía intentar llamar la atención de Jimin o reaccionar a sus comentarios. Incluso pequeños momentos que podrían parecer insignificantes terminaban llamando la atención porque la química entre ellos era demasiado visible. Y justamente por eso aquel momento con Namjoon quedó tan grabado entre muchas personas, porque no fue simplemente Jungkook cambiando de asiento. Fue toda la secuencia completa, las posiciones ya establecidas por el staff, Jungkook ignorando esa distancia, el gesto extraño hacia Namjoon antes de moverse, Namjoon permitiéndolo, y luego la felicidad inmediata de Jungkook al poder sentarse junto a Jimin. Todo eso junto hizo que muchas personas sintieran que estaban viendo algo muy sincero y espontáneo de parte de Jungkook, especialmente porque parecía que ni siquiera estaba intentando ocultar cuánto quería estar cerca de Jimin en ese momento. Jungkook, con Calvin Klein, fue que no se trató solamente de una campaña donde él aparece modelando ropa y ya. De hecho, la marca dejó muy claro que Jungkook estuvo involucrado prácticamente en todo el proceso creativo de la colección, y eso hizo que muchísimas personas vieran este proyecto como algo mucho más personal y especial para él. Desde el inicio, participó en las conversaciones conceptuales, es decir, en toda la idea de qué imagen querían transmitir, cuál sería la vibra de la colección y cómo podían hacer que realmente representara su personalidad. Y sinceramente, eso se nota muchísimo en el resultado final, porque toda la colección tiene una energía bastante rebelde, relajada y moderna, algo que muchas personas relacionan directamente con la imagen que Jungkook ha construido durante estos últimos años. No solamente eligió detalles pequeños, sino que también participó en decisiones importantes relacionadas con las prendas. Por ejemplo,
Él mismo seleccionó distintos tipos de lavado de denim para las piezas de mezclilla. Eso puede sonar como algo simple, pero en realidad cambia muchísimo el estilo y la personalidad de una prenda. No es lo mismo un denim oscuro y limpio que uno desgastado o con apariencia vintage. Y Jungkook estuvo involucrado justamente en elegir qué tipo de acabado representaba mejor la estética que quería transmitir. Además, trabajó directamente con el equipo creativo de Calvin Klein para personalizar el ajuste de varias prendas, especialmente de la famosa chaqueta de motociclista, que terminó convirtiéndose en una de las piezas más comentadas de toda la colección. Eso significa que no simplemente usó diseños ya hechos, sino que ayudó a modificar cortes, formas y detalles para que encajaran mejor con el estilo que él imaginaba. Y eso hizo que la colección se sintiera muchísimo más auténtica y conectada con él, porque no parecía algo impuesto por una marca, sino realmente algo construido junto a Jungkook.